Muy buenos días. Es hermoso poder estar juntos compartiendo en la casa de Dios. Y realmente me encantó recordar el pasaje que mencionaba el pastor Salomón. Es el pasaje que elegimos con mi esposa como un versículo lema: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y realmente Él ha hecho grandes cosas, pero Él tiene todavía mucho para hacer. En esta mañana voy a compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios y hablando el tema de la unidad de la iglesia. Se cuenta que una mujer un día, llevando a su hijo en brazo, estaban yendo al médico. Tienen que tomar el ascensor, subir al ascensor para llegar hasta el piso donde estaba el médico. Suben al ascensor y en el segundo piso se abre la puerta. En ese viaje del ascensor para llegar hasta donde está el médico, se abre la puerta en el segundo piso y entra un montón de personas, mucha gente. Y la verdad que muchas veces pasa que el ascensor queda pequeño. Y la última persona en ingresar al ascensor era una mujer que ya vio que prácticamente no había espacio. Entonces, como muchos a veces hacemos, tuvo que hacer fuerza y empezar a empujar para ingresar. Y de repente ese silencio se rompió, porque la mujer gritó y miró a la madre del chico y diciéndole: su hijo me acaba de morder. La señora, sin saber qué hacer, con vergüenza, no tenía respuestas, pero el chico sí. Y dijo: mamá, la mordí porque ella empujó todo su cuerpo contra mi cara y no me quedó otra que morderle. Saben que muchas veces pasa esto, y en realidad está pasando hoy en el mundo. La gente, las naciones se pelean, se muerden, y cada uno reclama porque me trataron mal, porque soy marginado. Y Pablo no era ajeno a esto. Pablo estaba luchando con algunos en Roma y también en Filipos. Y realmente este último grupo de personas, los filipenses, les preocupaba, les pesaba en el corazón. Cuando Epafrodito fue hasta Filipos y trajo la ofrenda que reunieron en ese lugar para ayudar a Pablo, al traer eso trajo buenas y malas noticias. Las buenas era de que había un grupo de hermanos fieles que realmente amaban al Señor y lo hacían en forma práctica, lo demostraban y eran ayuda a Pablo. Personas interesadas. Pero las malas noticias eran de que también estaban intentando ingresar a la iglesia falsos maestros, como en todas las épocas. Gente con una enseñanza errada y muchas veces camuflado. Pero también había, podríamos decir, un doble peligro, porque no solo maestros, pseudomaestros, falsos maestros que estaban intentando ingresar a la iglesia, había otro problema. Una posible división en la iglesia. Pablo de ello habla un poquito en el capítulo 4 ahí de Filipenses. Se va a mencionar a Evodia y a Síntique, pero no menciona exactamente los problemas que habían entre estas dos personas. Podemos especular, podemos decir tal vez alguna anhelaba alguna posición y coincidía con la posición que anhelaba la otra persona. Tal vez tenían diferencias en criterios, en parecer. Pero a Pablo le pesaba eso. Ayúdenlas. Y Pablo sabía lo que muchos obreros hoy pasan por alto y tal vez ignoran, que hay una diferencia entre lo que es la verdadera unidad y la uniformidad. Uno puede ser uniformado, nos vestimos todos igual, del mismo color,
pero no necesariamente hay unidad. Porque la unidad tiene que ver con algo espiritual y viene de adentro y es una cosa del corazón. La uniformidad muchas veces y la mayoría de las veces es resultado de la presión, de la exigencia. Y Pablo, por esto, empieza en el capítulo 2 de Filipenses a apelar a estos hermanos, porque él va a hablar a cristianos, a creyentes, a personas, a pecadores que un día pasaron de muerte a vida porque fueron redimidos por la obra, por la sangre de Jesucristo. Va a apelar a ellos y va a apelar a valores espirituales muy elevados. El deseo de Pablo en este capítulo realmente expresa el corazón de Dios. Y vamos a capítulo 2 de Filipenses, que vamos a leer ahí, versículo 1, y dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Cuando leemos el versículo, lo más probable que pienses es que ¿será que Pablo está hablando en forma condicional? ¿Hay consolación? ¿Hay consuelo? En realidad, ese sí hay, tendríamos que entender, nosotros nos tradujeron así, pero el concepto es porque hay. Porque le está hablando a cristianos y dice, porque hay consolación en Cristo, hay ánimo. Eso sería, hay exhortación. Muchas veces la palabra exhortación incluso se desvirtuó cuando decimos le voy a exhortar y pensamos que agarras un garrote y le das a alguien. No. La palabra puede ser fuerte, pero la actitud es de amor. La exhortación, el ánimo, el llamado a dar un estímulo. Sí, porque hay consolación en Cristo, porque hay consuelo, dice, de amor. Hay ese susurro de amor. Vamos, que tenemos que ser mejores. Vamos, no te rindas. Y dice, hay comunión del Espíritu. Debería haber afecto entrañable y misericordia. ¿Y qué dice Pablo? Completa mi gozo. Y completa mi gozo, lastimosamente se me ocurrió, pero no lo traje. Es como si yo agarrara una copa en esta mañana acá y la hiciera rebosar. Lléname de gozo. Lléname de gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor, unánimes, y esta expresión sintiendo una misma cosa es interesante. Es difícil traducirla un poquito al español, pero sería como pensándola una cosa. Joel, estás hablando muy mal en español. Pensando en lo único que hay que pensar. Y si hiciéramos un ejercicio en esta mañana, tenés 10 segundos para pensar. Y lo proyectamos aquí. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estoy pensando? En la única cosa. Así que el primer deseo de Pablo, que de este primer punto sale el título de mi mensaje: poner la mirada en Cristo. Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Y es interesante, viene a mi mente de que debemos enfocarnos en Él. Hay muchas distracciones en la vida y Satanás es astuto y es muy hábil en poner distractores. Programas antes que lo más importante, posesiones antes que lo más importante. Y viene a mi mente un relato en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús le cierra la boca a un grupo de religiosos que son los saduceos,
porque ellos no creían en la resurrección. Y Jesús le va a decir a ellos, pero Dios no es, parafraseando un poco el texto, Dios no es Dios de muertos. ¿Cómo entonces ustedes no creen en que realmente hay vida después? Y los fariseos, que eran los contrarios, al ver esta situación, para tomar ventaja, quisieron poner a prueba a Jesús. Y le van a preguntar, los judíos tienen 613 preceptos. Y viste esa astucia engañosa, mentirosa, tramposa. Vamos a preguntarle a Jesús a ver cuál es el más importante de los 613, porque todos son importantes. Y el relato dice ahí en Mateo capítulo 22, 37 en adelante, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Tal vez muchos en ese momento estaban diciendo, eso lo sabemos, lo sé de memoria desde pequeño. 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Podríamos decir, el segundo se desprende en realidad del primero. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Poner la mirada en Jesús. Pensar en lo único que hay que pensar. Y uno dice, pero no sos demasiado fanático. Tengo que pensar en mi familia. Tengo que pensar. Es que como el texto dice, si amas a Dios, Dios va a cambiar tu corazón. Va a moldear tu vida. Y vas a poder amar mejor a los demás. Si amas y pones en primer lugar a Dios, eso me va a llevar a pensar en otros antes que en mí mismo. A priorizar la necesidad que veo en los demás. Sintiendo una misma cosa. Pensando la única cosa que hay que pensar en el Señor. En el Señor. Dice Hebreos capítulo 12. Dice así el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, puesto los ojos en Jesús. Pregunta en tu corazón, en mi corazón, ¿dónde está mi mirada? En personas. Las personas pueden fallar. Fallan, se equivocan y te van a decepcionar. En posesiones, la economía puede caer. En programas, los programas pueden fallar. ¿Dónde está tu mirada? Y como decía, como enseñaba Jesús, de esto se desprende lo otro. Vemos ahí en el versículo de Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Y dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda. Y esa palabra contienda tiene que ver con contrariedad. Tiene que ver incluso con divisiones y facciones, que es lo que estaba por pasar y había pasado en otros lugares. No, yo soy de fulano, yo soy de este, no, yo soy de aquel.
contiendas. Y Santiago en el capítulo 3 nos va a exhortar, a desafiar a que no le demos lugar en nuestra vida, no le demos lugar a la carne. Y va a decir, capítulo 3, versículos 13 en adelante, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y con buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando ponemos a Cristo en primer lugar, cuando Él es nuestro todo, cambia nuestra visión y priorizamos a otros antes que a nosotros mismos. Y es interesante acá en la exhortación de Santiago. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. La vanagloria. Una vez alguien definió o ilustró la vanidad. Y decía, la vanidad es como una pompa de jabón. ¿Cómo es la pompa de jabón? Es círculo, perfecto. Es una esfera. Linda. Los niños están enloquecidos, embobados con esa pompa de jabón. Con muchos colores. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto sirve? Y dicen, nada hagáis por contienda o vanagloria, gloriarse en vano, gloriarse en lo que no vale la pena. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 16 dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Sino del mundo. Y dice ahí el versículo 3 del capítulo 2, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Humildad, hermanos, no es ser callado. Humildad no tiene que ver con ser pasivo. Humildad no tiene que ver con, incluso podríamos decir, ser tonto. Es una decisión. Priorizar a otros antes que a mí, someterme a veces. Estimando cada uno a los demás como superiores. El texto no está diciendo que los demás son superiores, sino que uno tomó la decisión de decir, a él le voy a priorizar, a él le voy a atender, a él le voy a bendecir. Estimando, dándole valor, dándole un precio. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. No dice, no, descuida tu hogar, no veles por eso. No está diciendo eso. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y lo que voy a decir no estaba en mis planes, pero la verdad me humilla. Nosotros dimos un paso de fe con mi esposa para venir a este lugar a servir. No sé si saben todos, pero lo vendimos todo. Vinimos casi sin nada. Y si les abro mi corazón en esta mañana, muchas veces dije, Señor, ¿me vas a sostener allá? ¿Y sabes qué?
Mi corazón está alegre y agradecido primeramente al Señor, porque hay personas que dieron todo. No tengo necesidad de nada. De eso se trata. Cuando vos ves que el otro necesita y vos tenés uno más, ayudas y servís. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino por el de los demás. ¿Cuánto nos cuesta? No mi ministerio. El mío nomás, no se metan conmigo porque este tiene que ser el mejor que el de los demás. Pero si vos ya tenés armado, ¿por qué no podés suplir la necesidad del otro? Y Dios bendice eso. ¿No? Bendice eso. Pero en tercer lugar, dijimos poner la mirada en Jesús, pensar en lo único que hay que pensar, priorizar a otros antes que a mí mismo. Pero dice ahí el versículo 5, y me encanta, porque podemos hablar de muchos ejemplos, pero el supremo está ahí. Mira, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo. Y esa palabra ahí, este sentir, este mismo pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y mira lo que dice, versículo 6, capítulo 2, Filipenses, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Acá hay una verdad muy profunda en el versículo 7. No voy a usar palabras técnicas, pero acá dice que se despojó. Y esa palabra es se vació. Pero la pregunta entonces es, ¿de qué se vació Jesús? ¿Que dejó de ser Dios? ¿Dejó de ser algún atributo? No. Jesús, Cristo, en primer lugar, abandonó. Voy a poner algunos ejemplos para que quede como claro. Dejó su hogar celestial y vino a la tierra. ¡Wow! Por mí, por vos, por los que no merecíamos. Dejó su gloria en el cielo. Y me puse a pensar también en ese cuerpo frágil, porque él era 100% Dios, 100% hombre. En ese cuerpo frágil que atravesó el planeta Tierra, nuestro lugar donde hoy vivimos, el lugar que él creó, tuvo que ser expuesto, por decirlo así. Pasó por algo que yo hasta ahora no lo puedo entender. Y una de las cosas que no puedo entender es, tuvo que pasar por la tentación. Su creación, que cayó, Satanás, pensó que podía hacerlo caer y pasar por esa cosa que yo digo, qué bárbaro. Él se humilló, se despojó, se vació a sí mismo, haciéndose obediente, y fue obediente, fue sumiso. Dice, tomó la forma de siervo, un servidor. Y ahí en esa sección, él se hizo siervo, y pienso en un pasaje de Mateo capítulo 20, versículos 27 al 28. Y mira lo que dice Jesús. Jesús lo dice. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cómo quién? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cerremos todo y vayámonos. ¿Qué palabras más? Él mismo dijo, yo no vine para que me sirvan,
sino para servir. Para servir. Y versículo 8 ahí de Filipenses dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. Se humilló. Se humilló al nivel más bajo. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se humilló. En el versículo 7, una actitud de siervo. Servir. No vine para que me sirvan, yo vine para servir. Acá en el 8 vemos una actitud de sumisión. Él se puso debajo para obedecer todo lo que involucraba, todo lo que implicaba el plan de redención. Y cuando veo que Él bajó, se vació y dejó, Él bajó al nivel más bajo desde su trono a la tierra. Pero Jesús siguió descendiendo en su camino hasta la muerte. Pero la muerte más vergonzosa que puede existir. La de la cruz, donde no morían los prestigiosos, donde no morían los hombres más importantes, reconocidos por su buena conducta, donde morían criminales. En la cruz de maldición. En la cruz de maldición. Hemos visto entonces el deseo de Pablo, poner la mirada en Cristo, priorizar a otros, porque de eso se desprende. Cuando ves a Cristo, cuando conoces a Cristo, cuando pensás en agradarle a Él, podés pensar en los demás. Pero dice, haya pues en vosotros este mismo pensamiento. Imitar a Cristo. Pues parecernos más a Cristo. Y me encanta porque Pablo mismo, 1 Corintios capítulo 11, el versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y mientras estudiaba esto que quería compartirles, animarles, porque decía, Dios tiene todavía muchas cosas para hacer en esta iglesia. Pensaba en este versículo y decía, Joel, hoy podés decir vos, imítame a mí. Podés decirle a los demás, che, seguime a mí. Porque yo estoy esforzándome por parecerme cada día más a Cristo. ¡Qué responsabilidad! Un predicador estaba yendo para una gran conferencia. Era en un estadio. Y en su viaje para ir al lugar donde tenía que compartir la palabra, de pronto se le daña el vehículo. Y voy a hacer corta la historia porque tuvo una serie de eventos que vos decís, no te pueden pasar eso en el mismo día. Seguramente muchos de ustedes pasaron por alguna situación así. Se rompió, se dañó el vehículo, no funcionaba, buscó otro medio, tuvo un percance en ese lugar. Entonces lo único que le quedaba, dice, voy a tomar el subte para llegar. Normalmente uno hasta ahí ya diría, no, yo siendo fulano no puedo subirme a un subte. Bueno, pero él tomó el subte y veía que estaba ya acercándose la hora. Lo más probable que en el lugar le estaban esperando, nerviosos. ¿Será que llega el predicador? No llega. Y de pronto cuando sale, se abre la puerta del subte, sale corriendo para poder salir primero, tomar las escaleras y llegar al lugar. Y en esa corrida se le cruza un niño vendedor. Fue un accidente. Choca con el niño, tira todas las cosas, todos los productos de ese chico. Y el hombre frena su carrera, se detiene, empieza a juntar todas las cosas, a ayudarle al niño. Se fijó en las cosas que rompió, le pagó por las cosas que rompió. Y el nene no podía entender. Este es de otro planeta. Y le miró y le dijo, vos sos Jesús.
parecernos más a Cristo. Y cierro con este versículo. Dice que Dios, versículos 9 en adelante, dice, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y dice, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes qué encontramos aquí? Una verdadera adoración. ¿Cuándo adoramos? No solo cuando cantamos. Cuando realmente se hace realidad en mi vida. Poner a Cristo en primer lugar. Pensar en lo único que tengo que pensar. Que me va a llevar a priorizar a otros, a ver la necesidad de otros, a abrir mis ojos y entender que no soy el ombligo del planeta, que hay otros a mi alrededor y que los puedo bendecir y parecerme más a Jesús. Les invito a inclinar sus rostros. Pensa en tu corazón. ¿Cómo está tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es la razón de tu vida? Es Jesús quien ocupa el primer lugar. Y si es Él, pensás en los otros. Sos de bendición a los otros. Si ya tu ministerio o tu desarrollo está bien, estás viendo la necesidad que tiene el otro, ver cómo ayudarle al otro. Tu vida refleja a Jesús. Y me gustaría que juntos, solo el coro, a modo de oración, con los ojos cerrados. Creo que la mayoría conoce la letra. Podamos cantar juntos el coro de este himno que dice, pon tus ojos en Cristo. Y cantamos. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Volvemos a cantar. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Bendiciones.